siglo XIX ruso es un siglo vibrante, un siglo lleno de reformas, de eventos importantísimos que hay que tener en cuenta, porque es el último momento de gloria para el pueblo ruso. Luego vendrá la revolución, vendrá el auge del socialismo, del comunismo, la decadencia y el hambre de los años 90. Pero en el siglo XIX hay un zar, el zar Alejandro II, uno de los zares más importantes de toda la historia rusa. ¿Por qué es tan importante? Porque luego de Pedro I el Grande, muchos años después, estamos hablando ya del siglo XIX, casi 100 años después de Pedro, Alejandro II viene a hacer reformas estructurales en el Estado. Estas reformas tienen que ver con una idea de liberalidad, de cómo vamos a crear un Estado liberal donde la monarquía no sea el sumo poder, sino que sea más un poder central del Estado, pero no un poder del gobierno. Casi una búsqueda de políticas autonómicas, una creación de un sistema que no llegó a ser de monarquía constitucional, pero que lo intentó. Con una situación supremamente grave. En 1861, el zar Alejandro firmó lo que sería uno de los decretos más importantes para toda la historia rusa, y fue la de la abolición de la esclavitud. Si bien esclavos como tal nunca hubo en Rusia, sí hubo siervos cuyos dueños eran los dueños de la tierra en donde estos trabajaban. El zar lo que hace es quitarle la propiedad sobre los campesinos a los nobles, a los dueños de la tierra. Podía ser dueño de la tierra, pero no era dueño de las almas que estaban allí. Esto está reflejado en una novela muy bella de Nikolai Gogol que se llama Manos Muertas. Es importante tenerlo en cuenta, una novela que nos va a hablar mucho de cómo era la Rusia de ese momento. Pero el zar Alejandro lo primero que hace es acabar, abolir con la propiedad de los siervos, con esa esclavitud medieval que permanecía en Rusia. Y luego empezó a hacer otras reformas, a permitir que la educación tuviera diferentes matices, a quitarle poder a la iglesia, a quitarle poder a los nobles, a ir instituyendo formas o estructuras mucho más liberales, más europeas, de cómo debía ser administrado el Estado. Pero en 1881 el zar es asesinado, y es asesinado por un grupo de extremistas. Algunos dicen que judíos, otros dicen que eran extremistas centroeuropeos y otros que fueron pagados por la misma nobleza rusa, que le hacen varios atentados. En 1881 finalmente lanzan una bomba al paso de su carruaje, él sale ileso del carruaje, pero la curiosidad lo obliga a ir a ver qué fue lo que pasó y cómo están los heridos y los muertos de esta bomba. Y cuando está allí, al lado de sus generales, viendo el hueco que dejó la bomba, le lanzan una segunda bomba y allí lo hieren mortalmente. El atentado es a las 11 de la mañana y el zar muere a las 3:15 de la tarde, desangrado. Hay una serie de situaciones bastante amarillistas que se dan en todos los estados, pero en particularmente en Rusia por la forma de sus imaginarios. El zar es llevado muy herido, con las piernas destrozadas, del punto en el que fue atentado hasta su palacio. La sangre del zar mancha las escaleras de mármol blanco del palacio, y mancha su estudio, las alfombras, hasta el momento en que muere. Este material, estos escalones del palacio de mármol blanco manchados de sangre, se conservan en una iglesia, donde están las piedras manchadas con la sangre del zar, y la iglesia es un homenaje a su muerte y a su vida. Luego de muerto el zar, su hijo va a tomar una postura política completamente distinta. Y es, si Alejandro había querido ser liberal, pues Nicolás iba a ser conservador, iba a cerrar todas las oportunidades de libertad que se estaban dando en Rusia, va a acabar con la propuesta de un parlamento,
va a restringir libertades, derechos de tránsito, de comercio, de lengua y de religión. Es como si Rusia de un día para otro se hubiera devuelto 4 siglos. Y esa es la historia de estos dos zares, del zar Alejandro II y de su hijo Nicolás. Y luego al nieto de Alejandro es a quien los bolcheviques le van a dar golpe de Estado, van a acabar con la monarquía zarista y van a instituir un Estado socialista y comunista en la Revolución de Octubre. Pero es importante que tengamos en cuenta varias fechas. En 1905 se da finalmente la constitución de un parlamento ruso, un parlamento bastante maniqueo, bastante endeble, con poco poder, pero va a ser importante. A este parlamento se le denomina Duma desde entonces. La Duma es un encuentro de representantes de todas las sociedades que hacen parte, de todas las nacionalidades que hacen parte de Rusia. En 1906 se da la primera constitución rusa. Imagínense, en 1906 Colombia ya iba a cumplir 100 años de haberse independizado de España y llevaba 14 constituciones en ese momento. Esta va a ser la primera constitución rusa apenas en 1906. En 1917 tenemos la revolución y el fin del gobierno zarista. En 1922 el nacimiento de la Unión Soviética. Recuerden que el nombre soviético, Soviet, es equivalente a consejo. Entonces es una unión de consejos, de parlamentos de los pueblos más distantes que constituían Rusia. Y en 1991, el fin de la Unión Soviética, la decadencia. Ese es el punto, el momento en el que Vladimir Putin llega al centro de esta discusión.